Una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Trip in Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su radio, Caracas Radio 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento trabajamos para ustedes Jaime Nestares en la gerencia general de la estación, en la gerencia de producción Wilixar Calla, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César González y en la conducción Daniel Lara, quien les habla Neomar Hernández. Saludamos a Daniel Lara y saludamos, Daniel, a esta hora a la eurodiputada Beatriz Becerra, quien ya está conectada con nosotros a través de la internet. Saludos a ambos. Daniel, diputada. Buenas tardes, diputada. ¿Qué tal? Hola, buenas noches desde Estrasburgo en este caso. Buenas noches también desde acá, desde Leipzig, Alemania. Eurodiputada Beatriz Becerra, tiene usted la difícil posición de formar parte de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo y de los derechos humanos, las distintas posiciones que normalmente estamos acostumbrados a ver los ciudadanos que somos víctimas de regímenes violadores de los derechos humanos, es que normalmente se acostumbra a defender posiciones en función de ideologías. De tal manera que los partidos de izquierda normalmente hablan de la violación de los derechos humanos siempre y cuando no sea de regímenes afines a la izquierda. Y grupos o partidos de derecha o de centro derecha normalmente no ven las violaciones de los derechos humanos de la misma manera cuando se trata de regímenes o de gobiernos afines. ¿Qué ha significado para usted, en particular desde la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, la revisión de tantos casos y la toma de posición, en específico con casos tan difíciles como ha sido el caso de Venezuela en particular? Es cierto, yo lo veo cada día en el Parlamento Europeo, ese sesgo ideológico del que usted habla, pero yo tengo la gran ventaja de estar en el Grupo Liberal y además dentro del Grupo Liberal de ser una eurodiputada independiente que tiene muy claro que la defensa de la libertad y la igualdad no depende de criterios geográficos. Por lo tanto, allá donde haya una vulneración de los derechos humanos, en este caso de los derechos políticos, de los derechos fundamentales, consideramos que debemos alzar la voz y utilizar las herramientas que nos corresponden y desempeñar el papel que tenemos que desempeñar dentro de la comunidad internacional. Para ilustrar un poco a nuestra audiencia en Caracas, diputada Becerra, usted no forma parte, usted fue electa al Parlamento Europeo por su país, España, pero usted no forma parte ni no forma parte de los partidos mayoritarios o de los partidos más conocidos de España. Usted no forma parte del PSOE, no forma parte del Partido Popular. Usted entiendo que forma parte de Unión Progreso y Democracia. Con UPyD, con Unión Progreso y Democracia, fue con el partido con el que fui elegida en 2014. Lo que pasa es que el partido sufrió un proceso de desintegración que le llevó a su desaparición prácticamente. Por lo tanto, desde primeros del año 2016 dejé el partido porque ya se había convertido en una herramienta que no era
útil y sigo como eurodiputada independiente, pero dentro del Grupo Liberal. Es decir, dentro del Grupo Liberal hay partidos como Ciudadanos, hay también partidos nacionalistas españoles, curiosamente, pero sí es cierto que de los partidos que ahora mismo en España desempeñan un papel más importante dentro del Grupo Liberal, el que sería el Representantes Ciudadanos. Ahora, sí, eurodiputada. Con respecto a Neomar, adelante, Neomar. Sí, eurodiputada, el tema acá que a los venezolanos tiene de alguna manera muy interesados es el que atañe a lo ocurrido el lunes pasado en una especie de reunión extraordinaria que se habrá producido en Luxemburgo, reunión a instancias, según lo que entiendo yo, ya usted me explicará mejor, del embajador o el canciller, mejor dicho, del gobierno español, el señor Josep Borrell, en el que se habrían reunido algunos ministros de países muy importantes de Europa para discutir el caso venezolano. Y lo que llama la atención poderosamente, diputada Becerra, es que lo que se ha interpretado de la intención de esa reunión, ya luego las resultas de aquella son otra cosa, es que el gobierno de España estaría tratando o había tratado a través de la persona de Borrell y de su delegación de cambiar la línea, digamos, conductora en cuanto a la política exterior de España y la línea que en general ha tenido el Europarlamento con respecto a la situación tan crítica que tiene Venezuela. Luego hay un comunicado de esa reunión en el que la señora Federica Mogherini, que es la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, básicamente dice que no se va a cambiar nada. Ya en palabras literales dice no se va a aligerar la sanción o las sanciones que se han impuesto sobre determinadas personas del gobierno venezolano. Pero a la vez habla de un proceso político en el que ellos quieren tratar de contactar la realidad venezolana, de tratar de acercarse, de aproximarse. Y entonces se revive un viejo expediente, un viejo temor que tiene, digamos, muchos ciudadanos venezolanos y que tiene que ver con procesos de diálogo fallidos que han resultado engañifas, digamos, para la colectividad venezolana y en el que no se ha sacado nada, digamos, de beneficio para los demócratas venezolanos. ¿Nos podría explicar de dónde nace esta intención y cuáles son efectivamente las resultas de aquella? Bueno, yo le voy a explicar de las varias cuestiones que me ha planteado el contexto donde suceden las cosas, cómo se producen y en el momento que estamos. Yo juzgar las intenciones me parece un poco difícil porque habría que maquinar qué es lo que está detrás, pero los hechos reales es que el lunes pasado lo que se celebraba en Luxemburgo era una reunión regular del Consejo de Ministros de Exteriores. Uh-huh. Es una reunión que se celebra cada cierto tiempo en la que todos los ministros de Exteriores, igual que hay una reunión de los ministros de Economía, de los de Cultura, los de Educación. La reunión de los ministros de Exteriores estaba fijada para esa fecha y a instancias de España, en este caso del ministro de Exteriores, que es el señor Borrell, se planteó introducir en la agenda de ese día, que por supuesto tiene muchísimos puntos, se pueden imaginar la cantidad de frentes abiertos que hay a nivel internacional, desde Siria hasta la desaparición, ahora muerte del periodista de Arabia Saudí, o de Irán, o lo que está pasando en Yemen, etcétera. Uh-huh. El ministro español pidió incorporar un punto de la agenda que, como no estaba contemplado, se incorporó a la hora de la comida. Y ese punto era debatir sobre la situación de Venezuela y plantear la posibilidad de reabrir un diálogo político, digamos así en términos generales. Uh-huh. Esto levantó todas las alarmas, primero porque el cambio de posición del gobierno de España ya se anunció que iba a cambiar en el momento que el gobierno cambió de signo, uh-huh. Es decir, desde el mes de junio en el que el gobierno socialista entró en el mandato. Y ya se anunció que este gobierno pretendía no liderar de una manera tan expresa la postura que había adoptada unánimemente la Unión Europea. Bueno, esa voluntad de abrir nuevas suspensiones, ¿no? de dar un nuevo tiempo muerto o de alguna manera ayudar a ese plan de emergencia que parece que está desarrollando Maduro en su entorno, porque el acorralamiento del régimen es una realidad, uh-huh. Pues se tradujo en que, por un lado, el expresidente Zapatero estaba anunciando o haciendo que se anunciara
un supuesto proceso de diálogo nuevo del gobierno con la oposición, una oposición que llama él oposición, de la que se excluye a la mayoría de los partidos, y por su parte el gobierno de España planteaba este punto en la agenda. ¿Esto qué ha supuesto? En resumen, para no alargarme, las conclusiones que ha dado la señora Mogherini, que básicamente son: hemos tenido que tratar este punto porque lo ha pedido un país, pero lo cierto y verdad es que la posición de la Unión Europea no ha cambiado en ningún término. Las sanciones se mantienen, nuestro apoyo a la oposición democrática se mantiene, y nuestro reconocimiento expreso de que no se dan las condiciones mínimas para ningún tipo de diálogo queda claramente establecido de nuevo hoy, otra vez. Por supuesto, haciendo referencia a la enorme crisis humanitaria agravada cada día, y también teniendo en cuenta todo lo que en ese entorno había sucedido. Yo eché de menos que hiciera una referencia también a la investigación que hemos solicitado de manera expresa en torno a la muerte del concejal Albán, y me hubiera gustado también que hiciera una referencia al acompañamiento que la Unión Europea debe hacer de la apertura de investigación de la Corte Penal Internacional sobre los crímenes de lesa humanidad que ya han pedido varios países. En definitiva, ese intento de España de acompañar o de dar un poquito de, digamos, de margen o de respuesta a nivel europeo, aunque fuera solamente de maquillaje, salió mal y realmente es, para un español como yo, es bastante bochornoso. Tengo que decir que eso es así. Nosotros lo que estamos haciendo en esta semana de pleno en Estrasburgo es, como una manera de ratificar por enésima vez, porque ya van 4 resoluciones en el año 2018 que hemos hecho en el Parlamento, vamos a presentar, a debatir mañana y a votar esta semana una nueva resolución que nuevamente ratifica todos los términos en los que estamos perfectamente firmes, que son los que he comentado ahora. La solución política, porque todo es política de lo que planteamos desde las instituciones, no es político solo ese diálogo del que hablan, ese diálogo es un chantaje. Cuando hay una asimetría tan radicalmente evidente, lo que hay es un chantaje. Y nosotros, desde la comunidad internacional y desde la Unión Europea, lo que hemos establecido de manera nítida es que la solución política pasa por el cumplimiento de 4 condiciones que son inseparables y son insustituibles una y otra: la liberación de todos los presos políticos, la apertura de un canal humanitario, porque Maduro lleva 4 años rechazando que llegue la ayuda a la población, matándola de hambre y de necesidad, la restitución de la Constitución plenamente y de las instituciones democráticas, empezando por la Asamblea Nacional, y el emprendimiento de las acciones para garantizar unas elecciones transparentes y a la altura de los estándares internacionales. Esa es la conclusión y esa es la situación en la que estamos, que es la misma que estábamos, pero aún más reforzada y más clarificada. Diputada Becerra, hay algo que muchísima gente intenta tratar de explicarse desde Venezuela y desde fuera de Venezuela, quien trata el tema venezolano. ¿A qué se debe esa posición del ministro Josep Borrell? ¿Por qué razón hubo ese intento de cambiar de alguna manera la posición que la Unión Europea ya había establecido? Bueno, en ese sentido yo lo único que puedo expresar es mi opinión al respecto. Claro. A la vista de los hechos y de los comportamientos que este gobierno está teniendo respecto a Venezuela, yo entiendo que por un lado es un gobierno que vive en la rectificación, es decir, es un gobierno que permanentemente en los 4 meses que lleva ha hecho una rectificación tras otra, y esto ha sido otra rectificación de la rectificación. Es un gobierno interino, porque no tiene visos de durar, pero sobre todo es un gobierno que está lastrado ideológicamente. Y además de ideológicamente está lastrado por una enorme hipoteca que se llama José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España y miembro del Partido Socialista. No tanto el señor Borrell, porque su trayectoria y su posición, yo diría que tiene un entronque mucho más afín al Partido Socialista que podemos conocer de Felipe González, pero el actual presidente de gobierno, el señor Pedro Sánchez, de manera expresa ha manifestado siempre su admiración y su rendida devoción por el expresidente Zapatero. Entonces, ese échame una mano ahora que lo necesito, creo que es la situación actual del expresidente Zapatero, que ya abandonó necesariamente la impostura de querer hacer ver que era
algún tipo de mediador objetivo, y ya desde lo que ocurrió el pasado mes de enero, cuando la última etapa de los diálogos de República Dominicana quedó constatado que era el verdadero representante de Nicolás Maduro. Diputada Becerra, ese punto es interesante porque recientemente el ex zar, como aquí se le conocía, de la industria petrolera venezolana, como es el señor Rafael Ramírez, que ahora está en el exilio, él que se autodenomina de aquellos chavistas que comenzaron con Chávez, es decir, chavismo originario, ha dicho que el hilo conductor, digamos, de las actuaciones de Zapatero en Venezuela tienen explicación en el plano de lo crematístico, es decir, que Zapatero habría actuado solamente por intereses o por la búsqueda de defender intereses de una familia que él denominaba como la familia Cortina de España, que tenía intereses en la faja petrolífera del Orinoco, acá en Venezuela, y que esos intereses los representaba el señor Rodríguez Zapatero, y que por tanto eso explicaba la conducta un poco obsecuente, un tanto incondicional, digámoslo así, con respecto a Maduro y las varias ediciones del diálogo que se han producido acá. Ahora, cuando uno ve eso, uno puede pensar, diputada Becerra, en que la petrodiplomacia, o es decir, la chequera que manejó Chávez en un principio y ahora Maduro con respecto al margen de maniobra que les daba el petróleo para buscar apoyo en foros internacionales fue muy grande. Y usted, que ha estado desde hace un buen tiempo en el Parlamento Europeo, creo que es una persona indicada para decirnos qué tanto se ha luchado, digamos, allá para poder clarificar la posición sobre Venezuela. Los grupos de izquierda han sido muy difíciles de convencer. Se ha movido, digamos, el manejo de cañerías, el manejo de plomeros, de buscar cambiar posiciones a fuerzas de ofrecer contratos, de ofrecer intereses por aquí, intereses por allá. ¿Cómo ha sido esa lucha y qué veracidad le da usted estas declaraciones del exministro Ramírez sobre el señor Zapatero? ¿Es un tema de dinero en todo caso? Bueno, yo creo que la gran pregunta que nos hacemos muchos, yo personalmente, y lo hablé hace poco con el señor Vivanco, con el director de Human Rights Watch, cuando nos encontramos en Praga, y lo ha explicado muy bien. La gran pregunta es ¿por qué? Uh-huh. ¿Por qué Rodríguez Zapatero hace esto? Porque incluso las ventajas económicas o algún tipo de contraprestación, se hace difícil entender que ni siquiera eso, en la cantidad que sea, pueda justificar el nivel de humillación, por un lado, de pérdida del capital político que le quedaba, y también de complicidad con un auténtico criminal, como es Nicolás Maduro, y no lo digo yo, lo dicen los informes que a él y a a los jerarcas que lo rodean testifican y argumentan de forma clara esos crímenes contra la humanidad. Yo al señor Ramírez sinceramente no puedo tenerle como una referencia creíble. Para mí el señor Ramírez tiene el aval y el crédito que tiene, y lo que él pueda decir, sinceramente, yo no lo voy a tener en cuenta. Uh-huh. Lo que sí me gustaría mucho, de verdad, saber es por qué el presidente Zapatero no puede llegar a hacer esto. De hecho, algunas elucubraciones que se han planteado también en España, porque realmente tiene un peso importante de avergonzarnos a nivel internacional. Y hay quien se pregunta que incluso si no estaremos hablando casi de un chantaje. Es decir, es tan difícil de creer que alguien pueda asumir un comportamiento tan miserable que parece que tiene que haber algo más allá, no puede uh-huh. ser solo lucro o algo crematístico, tiene que haber algo más allá. Pero yo sinceramente no lo sé ni me lo puedo explicar. Y en lo que se refiere a las presiones o a los manejos, yo desde luego en mi experiencia, que es la del Parlamento Europeo, sí es cierto que por supuesto el grupo de la izquierda europea, el grupo GUE, de manera permanente ha estado socavando cualquier resolución relativa a Venezuela, pero se han quedado muy solos. Las resoluciones sobre todo las que llevamos este año, y ahora la que estamos haciendo es la cuarta ya, en el año 2018, se han quedado solos y se mantienen encastillados en un discurso insostenible que es pura réplica de lo que hace Maduro en Venezuela. Simplemente lo replican aquí, solamente hablan de conspiraciones y de injerencias inadmisibles, etcétera, pero es insostenible. Es algo que realmente avergüenza al Parlamento con su comportamiento. Sí.
Sí, diputada, una última pregunta, nos quedan unos pocos minutos, pero quisiera, usted ha calificado hace minutos a Nicolás Maduro como un auténtico criminal. Estamos hablando de que distintas personas como usted en el mundo con posiciones en cargos de elección popular y en cargos de decisión hablan de Nicolás Maduro como un delincuente. ¿Qué viene después de que se califica al presidente de un país como un delincuente? ¿Viene un proceso de negociación? ¿Viene un proceso? O sea, ¿qué se hace con un delincuente en el poder desde su punto de vista? Bueno, yo lo que considero es que cuando alguien comete crímenes tiene que asumirlos. Tiene que asumirlos y que la impunidad no es una opción. Y eso me gustaría que quedara claro, que los crímenes cometidos contra la población venezolana durante tantos años por tantas personas, en una situación de poder absoluto y de capacidad de opresión y de no tener absolutamente ningún prejuicio a la hora de utilizar cualquier arma, incluida el hambre, que es el arma más cruel y más atroz que pueda existir, eso convierte a quienes lo han ejercido en criminales contra la humanidad. Eso quiere decir que son criminales que deben responder ante la justicia internacional y por crímenes que además no prescriben. Eso por un lado. Dicho lo cual, lo cierto es que Venezuela y toda la región, que ahora mismo está sometida a un nivel terrible de tensión y de grave situación en todos los aspectos, de seguridad física, seguridad alimentaria, seguridad sanitaria, hace falta para que Venezuela pueda retomar su futuro y pueda reemprender la senda del futuro y de la reconstitución de su capacidad de ser un país democrático. Necesita que Maduro salga. Maduro tiene que salir. Y el otro día, no sé quién me decía, pero yo suscribo esas palabras, con un secuestrador no se dialoga, se negocia. Uh-huh. Y Maduro ha secuestrado un país entero. Lo tiene secuestrado desde hace tiempo y lo tiene en condiciones además agravadas, es decir, ni siquiera aligera ni ha hecho una sola concesión de aquellas que eran imprescindibles. Con los secuestradores hay que negociar en unos términos suficientes como para garantizar que la población, que los secuestrados son liberados en toda su extensión. Pero en esa negociación tiene que quedar claro, como he recordado antes, que hay unas condiciones, que hay unas líneas rojas, que no se trata de dialogar con alguien que tiene a un país entero por debajo. Diputada Becerra, le agradecemos muchísimo por dedicarnos estos minutos de su tiempo y por ser una amiga incondicional de Venezuela y de su causa de la lucha por la libertad. Un gran abrazo desde Venezuela. Muchísimas gracias a ustedes y un abrazo grande desde Europa. Era la diputada Beatriz Becerra, y con ella conversamos sobre la posición de la Unión Europea con respecto al régimen de Nicolás Maduro. Vamos al corte comercial y al regreso venimos con más de su programa favorito de esta hora. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. La selección italiana de fútbol quedó fuera del mundial, pero el delicioso sabor de su gastronomía está más vivo que nunca. En Il Sapore della Nonna te invitan a disfrutar de su nueva pizza mundial, 4 estilos en una sola pizza. La portería está resguardada por el pepperoni. Unos irresistibles champiñones se ocupan de la línea defensiva. El maíz y la tocineta controlan el medio campo. Y el ataque sorpresa lo hace la combinación de queso amarillo, mozzarella y jamón. ¿Por qué quedarte con una sola si en Il Sapore della Nonna puedes tener las 4 al mismo tiempo? Anota el golazo del sabor. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar.
con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y así nos va, Daniel. Omar Hernández, tenemos unos pocos minutos porque nos fuimos de largo del corte pasado por la conversación con la diputada Beatriz Becerra y este corte va a ser cortico, valga la redundancia, pero en todo caso rescato, Neomar, de las palabras de la eurodiputada Beatriz Becerra dos cosas, ¿no? Número uno, su preocupación como española, porque ella es diputada electa por España ante el Parlamento Europeo, su preocupación como española por lo que significan las posiciones un tanto inexplicables a veces o quizás demasiado explicables por parte de ese gobierno que ella misma ha calificado como un gobierno de provisional, ¿no? En el caso del gobierno de Pedro Sánchez. Y por otro lado, es verdaderamente llamativo la forma como ha calificado directamente a Nicolás Maduro como un criminal. Y a mí eso me llama poderosamente la atención, porque estamos hablando de una persona con una posición en un organismo público. Y ese tipo de palabras a mí me parece que son importantes porque son definitorias. O sea, usted, y por eso es que se lo preguntaba, o sea, usted no puede llamar a una persona hoy criminal y mañana sentarse a dialogar con él. O sea, hay cosas que usted no puede hacer, que no son lícitas desde el punto de vista político. O por lo menos no son, quizás no lícitas, pero lógicas, legítimas. No, y lógicas Legítimas. tampoco. Y lógicas tampoco. No es legítimo. Porque si tú dices que alguien es un asesino, tú no le vas a dar a tus hijos para que te los cuide. Pues eso es un tema clave. Exactamente. Eso es de raciocinio, pues. Es un ejemplo lógico. Entonces, es una cosa que uno tiene que tratar de entender también. El tema en el que están metidos muchos de estos representantes internacionales. A mí, por ejemplo, yo tengo que decirlo sinceramente, a mí ya me causa, no voy a decir repugnancia, porque no es la palabra, aunque casi, pero a mí me molesta el uso demagógico que se está haciendo del tema Venezuela dentro de la campaña de los Estados Unidos por el Congreso. Me parece que es demagogia. Y en eso están cayendo muchísimos personajes allí, porque entonces están tratando el tema de Venezuela solamente como un issue de campaña, sin que detrás de ese issue de campaña haya una agenda que vincule a las personas que están manejando el tema. Pero tú ves a Donald Trump diciendo, el Partido Demócrata quiere convertir a los Estados Unidos en otra Venezuela. Ajá. O sea que para ti Venezuela es una cosa horrible, tan horrible que la utilizas como un issue de tu campaña interna. ¿Y qué estás haciendo en cuanto a tu política exterior para acabar con eso? Más allá de la retórica. Eso es un punto. Me podrán decir, bueno, los defensores a ultranza de Trump, yo no soy defensor a ultranza de nadie. Yo no voto en los Estados Unidos, yo tengo mi posición bien clara y considero que mi posición con respecto a la política exterior de los Estados Unidos es por su fruto lo conoceréis. O sea, yo no juzgo a priori. Pero también, Neomar, no sé qué pienses tú, pero a mí también me preocupa que entonces uno vea personajes que están en campaña en los Estados Unidos utilizando el tema Venezuela como banderita, y a la hora de las chiquitas uno siente que esas banderitas solamente son eso, banderitas, ¿no? Bueno, habrá que ver en qué termina cada caso, ¿no? Pero es innegable que el asunto de Hugo Chávez y ahora de Maduro se convirtió en un tremendo issue electoral, como llaman los mercadólogos, estos que hacen diseñan campañas electorales y todo lo demás, porque, bueno, vaya y pregúntele a Duque, vaya y pregúntele a Bolsonaro, vaya y pregúntele a Mauricio Macri en Argentina, vaya y pregúntele a Sebastián Piñera en Chile. Todos estos personajes, y digo personajes por no estoy diciéndolo de un modo, digamos, de denigrar de ninguno de ellos, ¿no? Porque unos son mejores, otros son peores, pero ese no es el caso. Todos estos señores utilizaron el caso venezolano porque el caso venezolano rendía frutos. Cada uno de ellos tiene, digamos, su margen de maniobra. Cada uno de ellos tiene una percepción sobre el caso venezolano. Unos son más decididos, otros son más acomodaticios, unos son más sinceros, otros son más mentirosos. Pero el tema vende, Daniel, porque es tan mala la reputación que tiene, lamentablemente, el gobierno de Venezuela y la situación, digamos, estructural venezolana. Y estructural me refiero porque estructural es todo, de todo lo que representa el modus vivendi venezolano, que esta gente utiliza a Venezuela y los gobiernos que ha tenido los últimos casi 20 años como una especie de leyenda del coco que usaban los padres para que los niños se acostaran a dormir, para que los niños no hicieran malacreas. El coco
es Chávez, el coco es Maduro. Y entonces le dicen, esta gente agarra en la campaña y le dice, si usted no vota por mí, le viene el coco Maduro aquí, que el coco Maduro es en Colombia Petro, en Brasil era Haddad, en Chile era el candidato del Partido Socialista, me olvidó cómo se llamaba, que quedó detrás de la ambulancia. En Argentina, bueno, por supuesto, no, ahí era el coco y la coca, que era Cristina Kirchner. O sea, no, la coca es en todo, Neomar. La coca es en Bolivia. La coca todavía está en Bolivia. La coca es... no, nosotros no anunciamos refresco en este programa. Nos vamos al corte. Vamos al corte porque Neomar uno no lo puede dejar solo porque se pone ablachento. Vamos al corte y ya regresamos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Si estás en los Estados Unidos y quieres enviar a Venezuela esos artículos tan difíciles de encontrar, tuplata.com.be lo hace por ti. Envía los productos que desees de forma rápida y segura y tus familiares los reciben en la puerta de su casa. Alimentos, artículos de limpieza, aseo personal y todo lo que necesitas para tu hogar. Con tuplata.com.be ya no será un problema enviar mercados completos a Venezuela. Ahórrale a los tuyos tiempo y dinero. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Les damos la más cordial bienvenida al vuelo número 2523. Tokio, Los Roques, Nueva York, Margarita, Los Ángeles, La Tortuga, Londres, París. En Tripping tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales, hospedaje, alquiler de vehículos, viajes en crucero y mucho más. Pregúntanos por el 0212-943-0812 o por reservaciones @trippingbe.com. Síguenos en @trippingpisobe, Tripping con doble P. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook o llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Daniel, hablando de América Latina y hablando de este drama, sí. Tú sabes, yo no sé si tú has visto estas imágenes, yo las comentaba el fin de semana en Twitter y seguro que tendrás mucho que decir sobre esto. Unas imágenes que definitivamente pueden ser nuevas en cuanto a la modalidad, ¿no? Pero el fenómeno no es nuevo y el fenómeno es de estos ciudadanos centroamericanos, para no catalogarlos o meterlos en un compartimiento estanco de si son hondureños, guatemaltecos, nicaragüenses, pero generalmente son guatemaltecos y hondureños, que se han agrupado en una especie de caravana y entonces hacen unas oleadas de migración, literales oleadas humanas, que buscan entrar a México, pero no es porque se quieran quedar en México, porque México es un paraíso para ellos, ¿no? Pero ellos quieren llegar a los Estados Unidos. Y yo digo que esto no es nuevo porque si uno lee un poco de la historia, bueno, de hace 50 años, de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, de El Salvador, son países muy pobres, son países que, digamos, hablando de infraestructura, son países que lamentablemente, bueno, en algún momento hasta los gringos lo llamaban así, repúblicas bananeras, países que no tienen, porque no es porque hayan sido dejados de la mano de Dios ni nada de eso, sino que lamentablemente no tienen mayores fuentes de ingresos, son países muy pobres, muy deprimidos, con unos niveles de educación muy bajos, porque bueno, hay una inequidad social tremenda, y son países donde la gente literalmente nace, llega a la adolescencia, crece un poco y entonces busca huir, y el sueño siempre es los Estados Unidos. ¿Y qué ocurre? Que yo veía estas imágenes, ¿por qué todo el cuento? Porque hay un puente
un paso fronterizo que está en Guatemala, creo. Yo ahora tengo una confusión porque no sé si es Honduras o Guatemala. Entre Guatemala y México. Así es. Ese puente que tú lo viste, Daniel. Entonces, el puente cerraron el paso fronterizo porque Peña Nieto lo dijo. Peña Nieto que está por entregar el coroto, porque ya le corresponde a Peje Lagarto, a López Obrador, a posesionarse del cargo. Bueno, dijo que él no iba porque no se sabe en qué condiciones viene esta gente, no tienen ningún tipo de documentos de migración, nada. Bueno, ustedes saben cómo es esto. Llegan y en ese puente, bueno, se arremolinaban, se lanzaban, agarraban por las barandas para tratar de pasar a México, para poder llegar a los Estados Unidos. Bueno, una situación que se ha convertido, como tú has dicho, creo, además en un issue de campaña en los Estados Unidos, pero yo no lo quiero enfocar por allí. Lo quiero enfocar porque yo veía eso y veía las imágenes del puente de Santander de Venezuela con Colombia. Una cosa, Daniel, que es inédita en Venezuela. A nosotros se nos ha reducido. Y yo no quiero denigrar de guatemaltecos, nicaragüenses, hondureños, gente muy honesta que ha trabajado, inclusive hay historias de éxito empresarial en los Estados Unidos de esta gente, la hay, pero yo no quiero denigrar, pero tengo que hablar de una circunstancia que parece que secular en estos países y que ahora nos cayó a nosotros como la pava macha. O sea, Maduro llevó a Venezuela a un punto de depauperación tal que estamos en la condición peor que de un país centroamericano. Huyendo a Colombia, huyendo a Chile, huyendo al Brasil, huyendo a la Argentina, a donde sea y en la misma modalidad que ejercen estas personas. Literalmente usted corre con lo que tiene puesto y con lo que medio consigue echarse a la cartera si es que no se lo quitan en el camino, que bueno, ya los cuentos son abundantes. Pero en esa condición andamos, Daniel. Sí, ¿no? Y aparte de eso, pero es que fíjate, Neomar, lo que pasa es que, claro, como dice esa vieja frase de las abuelas, nadie sabe de gotera en casa ajena, ¿no? Pero esas imágenes del puente Simón Bolívar, esas imágenes de la frontera entre Guatemala y México, que nos impactan porque las sentimos cercanas, son las mismas imágenes de la frontera entre Turquía o en la frontera turca, en el paso que conecta a Turquía con el resto de Europa, cuando se dio la crisis de migrantes en el año 2015. Son las mismas imágenes que se ven terribles, horribles, que se pueden ver en Libia, con la gente llegando a pie desde distintos confines de África y del Medio Oriente para montarse en una patera, en una embarcación rudimentaria, para llegar a las costas de Italia a ver si puede, salvar la vida y coronar una vida distinta. Son las mismas imágenes que se ven de migrantes sirios, de migrantes turcos, de migrantes tunecinos en Ceuta y Melilla intentando saltar el muro que separa estos dos enclaves españoles en Marruecos. Es decir, por supuesto que es una cosa horrible lo que estamos viviendo en Venezuela, es una cosa horrible lo que se está viviendo en Guatemala y lo que se está viviendo en Siria, pero yo creo que es necesario darnos cuenta de que estamos hablando de un fenómeno global, Neomar, porque en otros momentos una crisis interna lo que generaba en un país era una gran tensión adicional que prácticamente convertía la cosa en un matadero infinito. Hoy en día la gente siente que se puede ir, que puede migrar, aunque sea caminando, ¿okay? Y eso de alguna manera sirve de, digamos que aliviana las crisis internamente. De alguna manera, los propios, cuando se habla de regímenes corruptos y de regímenes delincuentes enzarzados en el poder, esas grandes migraciones les fortalecen sus posiciones, queriéndolo o no, porque en esas migraciones se va gente que si se quedara, su descontento podría ser negativo para el régimen. Uh-huh. Y eso ocurre, eso ocurrió ocurre en la Cuba castrista, eso ocurre en todos estos regímenes. Entonces, ¿qué termina ocurriendo? Termina ocurriendo que lo que debería ser una situación vista con los ojos, con un microscopio, ¿ok? Para poder entender el fenómeno bacterial que estamos viviendo en cuanto a la situación política de cada uno de estos países,
¿Con qué nos encontramos? ¿Con qué no se analiza, por ejemplo, Neomar? ¿Por qué hay un joven guatemalteco, salvadoreño, hondureño, que busca irse de su país a pie sin importar si lo matan en el camino? O sea, ¿qué es lo que lo motiva? ¿Qué motiva a un joven venezolano? Agarrar apenas la cédula, una mochila, 2 botellitas de agua y una muda de ropa y agarrar a caminar por la frontera. ¿Qué motiva a un sirio? ¿Qué motiva a un camerunés? ¿Qué motiva a un etíope? ¿A un somalí? ¿Cuál es la motivación? Porque siente que no tiene nada, Daniel. Porque siente que no tiene nada. Pero no solamente es que siente que no tiene nada, es que siente que si se queda, menos va a tener. Así es. Y además siente que si se va, podría mejorar. Pero cuando tú revisas con el microscopio estos países, que es Centroamérica, sino el despojo de lo que quedó de las guerras de guerrillas comunistas. Eso es Centroamérica. Centroamérica es ese terreno yermo que dejaron las peleas, las guerras de guerrillas comunistas por tomar el poder, ¿verdad? En nombre de los pobres. Y lo que hicieron fue, como dice, por cierto, el título del libro de Ángel Azago, en nombre de los pobres los multiplicaron. Y entonces esas fuerzas en armas, que supuestamente se pacificaron, lo que hicieron fue transformarse. ¿Y se transformaron en qué? En mafias. En mafias que trafican personas, en mafias que trafican drogas, en mafias que trafican armas, en estas organizaciones criminales llamadas las maras, en toda esa situación espantosa que se ve en Centroamérica, en México y en los Estados Unidos. Y lamentablemente entonces parecía que nadie se da cuenta de que, y bueno, dirán, bueno, pero es que tú la tienes, estás obsesionado. No, pero es que el comunismo ha creado esa desgracia, Neomar. Tú revisas, y los totalitarismos han creado esa desgracia. Lamentablemente, cuando tú revisas, ¿quiénes eran los desplazados en Colombia? Que buscaban la manera de cómo escaparse a pie también y terminaban en Venezuela. Los campesinos. Los campesinos que huían de las zonas en conflicto, que querían tomar la FARC o que querían tomar el ELN para sembrar cocaína, para sembrar coca. Así es. Y para instalar laboratorio. Entonces, esa plaga, yo no entiendo por qué esa plaga que ha sido el comunismo no termina de ser prohibida a nivel mundial, chicos. Porque es que la cantidad de muertos, de desasosiego, de desgracia que le ha causado el comunismo al mundo. Mira cómo han dejado Centroamérica. ¿A quién le van a echar la culpa? ¿A quién le van a echar la culpa de lo que ocurre en Centroamérica? Bueno. O sea, es que es una cosa que es evidente. ¿A quién le van a echar la culpa? A la gente que se monta en una balsa para escapar de Cuba. Al capitalismo, a querer tener más, Daniel, porque es que lo que le daba Raulito y lo que le daba Fidel y lo que le va a dar ahora Díaz Canel, eso es suficiente, con eso tienen que vivir. Es que mira, tú sabes, Neomar, que tú sabes que eso se puede tomar a chiste, ¿no? Pero cuando tú revisas en qué piensa un joven hoy en día, y pueden parecer unas cosas banales, pero las cosas más básicas que un joven en cualquier parte del mundo, es que yo lo veo aquí con los refugiados de cualquier parte del mundo que están aquí en Alemania. ¿Qué es lo que quiere un joven, un muchacho? Quiere estar comunicado con sus amigos, quiere escuchar música, quiere tener unas aplicaciones en su teléfono, tú los ves cuando están en los cursos para aprender el idioma, siempre tienen el teléfono en la mano porque tienen 50 aplicaciones que les ayudan a entender mejor, usan el traductor, usan la cosa. Estamos hablando de una juventud que que necesita estar conectada con la globalidad. Y tú lo vas a tener encerrado en un país donde ni siquiera luz hay. Bueno. Donde no puede tener un teléfono porque se lo van a robar, donde no se puede conectar con el mundo real, donde pareciera que está pasando algo en el mundo y ellos están permanentemente aislados de esa realidad. ¿Tú estás hablando de Cuba o de Venezuela? Estoy hablando de todo país, estoy hablando, Neomar, de todo país, incluida Siria, incluida Turquía, incluida Rusia. Estoy hablando de todo país donde un joven, que todo joven en cualquier época y en cualquier momento y en cualquier país del mundo por naturaleza es irreverente. Por naturaleza, no puede gritar a los 4 vientos su irreverencia. Y lamentablemente, ¿qué es lo que busca? Bueno, busca irse. Y es una cosa lógica y básica. Y aquí se podrá pensar que es banalidad, pero no lo es. Porque lamentablemente, muchas de las personas que hoy ven que es banalidad, que muchos quieren tener un teléfono inteligente, un smartphone, un teléfono inteligente. Esa misma persona, cuando tenían 15 años,
sus papás lo veían como una cosa rara porque querían tener un televisor. Mira. O lo veían como una cosa rara porque querían tener un radio. Entonces, el joven por naturaleza lo que quiere es estar en su etapa, en su etapa de irreverencia. En este momento en el que estamos conectados con el mundo. Y si el país donde está no se lo permite, buscará irse. Y por eso estamos viendo lo que estamos viendo, Neymar. Por cierto, el fenómeno que he referido se llama la caravana migrante, ¿no? Que tú también lo has visto, Daniel. Y ese fenómeno se dice que no es esporádico del todo. Hay teorías, o alguna hipótesis, mejor dicho, sobre la estimulación de este fenómeno. Y como la izquierda es tan mala, tan perversa, uno se puede pensar cualquier cosa. De hecho, se dice que la fulana caravana, yo no sé si en su totalidad, pero que ha sido engordada por gestiones de un señor que era muy cercano y que, bueno, era una especie de mano derecha de Mel Zelaya. ¿Tú te acuerdas de Mel Zelaya cuando era presidente de Honduras? Que era pana de Maduro. Claro. Igualito a Maduro, por cierto. Tú lo pares en mantenido de Chávez. Tú lo pones en un espejo y son muy parecidos físicamente. Quizá Maduro es un poco más alto, no, Mel es un poco más chaparrito, pero el parecido físico es bastante grande, ¿no? ¿Qué sucede? Que dicen que esto lo coadyuva, digamos, esa agrupación política de Mel Zelaya, o directamente Mel Zelaya, porque con eso, bueno, le crean un problema a Trump, además. Y ese es un tema que inclusive, yo no sé dónde tú sacaste eso, Daniel, pero yo llegué a leerte, creo que fue a ti, que los demócratas están contentísimos con eso, porque le generaron otro problemita a Trump en las elecciones del midterm, porque entonces ahora con el tema de que le vienen las elecciones y que esto es un problema migratorio que no es el de México. Pero no contaban, pero es lo que pasa. Mira, es que cuando la gente es bruta, Neomar, es bruta a 4 bajas. Porque ¿qué es lo que ocurre? Y estas son las cosas que tú ves. Los demócratas, que son brutos, estos demócratas ahorita, gente bruta. Porque la forma como están llevando las cosas es verdaderamente para echarse a llorar cuando llevamos al corte. ¿Qué es lo que están haciendo desde mi punto de vista? Fortaleciéndole el mensaje a Trump. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el mensaje de Trump? De que hay que poner un muro en la frontera. Claro. Y entonces tú, para combatir la posición de Trump, mandas a una caravana de migrantes para que Trump diga, están viendo que si hay que poner un muro en la frontera, están viendo que no quieren meter un poco de gente aquí. Esos son los demócratas que quieren meter. Es que exclusivo para hacer campaña. ¿Por qué no se llevan a Neomar Hernández los demócratas para los Estados Unidos? Los demócratas, llévense a Neomar Hernández para que los asesore cómo hacer campaña, porque la están poniendo mal. Vámonos al corte comercial y ya venimos con más de esta conversación que puede tener algunos cansados y gente que dice, ¿por qué no se callan? Bueno, vamos al corte comercial y ya regresamos con más de su programa favorito de esta hora. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato, los maestros del helado artesanal italiano? Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella, chiclet y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. ¿Corres de un lado a otro buscando aceite para el motor de tu carro? ¡Para de sufrir! Ahora tuplata.com.be te trae la más amplia gama de lubricantes para vehículos, directamente desde los Estados Unidos hasta la puerta de tu casa. Sintético, semisintético o mineral. En tuplata.com.be te ofrecen distintas marcas de aceite importado al mayor y al detal. Solicita tu presupuesto a través de info@tuplata.com.be o por el 0212-720-7343. Ponte a rodar y no pierdas más tiempo. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Tokio, Los Roques, Nueva York, Margarita, Los Ángeles, La Tortuga, Londres. En Tripping con P tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales, hospedaje, alquiler de vehículos y viajes en crucero. Cotiza al WhatsApp 0424-124-7219 o por reservaciones @trippingbe.com. Síguenos en @trippingpisobe. Tripping con P. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. ¿Te agarró la hora del almuerzo y quieres comerte algo sabroso? Te invitamos a visitar Il Sapore de la Nonna y a probar su promoción en pastas. Las deliciosas plumitas con vegetales salteados, la rica pasta Napoli con albahaca, la espectacular pasta al pesto, la inmejorable pasta al filetto y muchas más. ¡Una delicia! En Il Sapore de la Nonna ahora tienen promoción en variedad de pastas.
Pruébalos. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta, y así nos va. Mensajes, Daniel, vamos a leer mensajes, la gente nos va sí, hay a lapidar. Mucha preocupación en distintos mensajes con respecto a la situación de las lluvias en Caracas. Nos dicen que en el oeste de Caracas el aguacero es fuerte, igualmente nos indican que en el sureste de Caracas algo así también. Parece que en los 4 puntos cardinales de Caracas la lluvia está azotando. Bueno, precaución a los que van conduciendo y prudencia también a quienes se encuentran aún por llegar a sus hogares, Neomar. Bueno, no, y yo le hago una recomendación. Sí, yo pasé por aquí, llegando a la emisora, estaba esto inundado y de paso un barrial que yo no sé de dónde sale, porque esto parece que bueno, Venezuela retrocedió definitivamente en todo aspecto al siglo XIX, o quizás hasta antes. Quizás un día de esto veo en esas charcas que se hacen, vemos navegando al Nuevo Colón, ¿no? Una carabela. Pero una recomendación, pues yo no sé, en estos días llueve siempre a la misma hora. Se los dice alguien que viene a hacer el programa para acá, y es la hora en la que Neomar Hernández sale de su casa, empieza a llover. Y la hora en la que Neomar Hernández se va del emisor. Es un diluvio. Es un diluvio, pero es un diluvio diario programado con la misma hora. Las damas, bueno, que no se pongan cholitas, las damas pónganse zapatos porque después pasan malos ratos, los charcos son terribles, el alcantarillado no sirve, y los caballeros pónganse unas botas también, algo. Yo sé que el calzado está difícil, pero si no van a pasar muy malos ratos porque hay charcos gigantescos que no los brincan ni Carlos Andrés resucitado, pues. Así se lo digo. Pero una canoa, pues, una canoa. Por cierto, Neomar, antes de despedirnos, tengo que enviarle un saludo y mis deseos de pronta recuperación a 2 amigos que han tenido algunos eventos con su salud, afortunadamente ya superados. A nuestro amigo Rafael Marín Jaén, el conocido Ran Ran, que ha salido muy bien de una operación que me alegra, Ran Ran, porque todo el mundo decía que tú no tenías corazón. Ya que te operaron el corazón, ya sabemos que lo tienes, Ran Ran. Qué bueno, me alegra, Ran Ran. Por favor, recupérate pronto. Y a mi amigo Félix Ojeda también, que tuvo un evento de salud y ya está mejorando también. Bueno, Félix, por favor, levántate y anda. Porque hay mucho que construir en ese colegio de ingenieros. Y un saludo tardío por su cumpleaños a nuestra querida amiga Mausi Betancourt, quien cumplió 5 el pasado sábado. Saludos también, ya que estamos saludando a puros ilustres, a Eduardo Fernández. Eduardo Fernández nos saludó por Twitter, Daniel, porque parece que escuchó el programa. Sí, porque él escuchó el programa cuando lo retamos a que viniera. Vamos a ver si Eduardo Fernández puede estar con nosotros para que nos cuente de qué va ese nuevo libro, ese libro que escribió. Y bueno, seguramente tendrá cosas de las cuales conversar con nosotros. Eso sí, Eduardo, sin tapujos, porque aquí no le guardamos secreto a nadie. Mira, vamos a despedir por el día de hoy. Le mando saludos antes de irnos a Juan Alegret, que nos escribió, la señora Elba Paz también, que nos dice, bueno, Elba está solicitando acá, a ver, medicamentos para el cáncer de próstata. Bueno, si puede usted, no veo cuál es el medicamento en específico, pero dice la señora Elba Paz, su número telefónico, el 416-936-4510, 416-936-4510. Nos vamos. Elba Paz. Nos vamos. Sí, nos tenemos que ir. Saludos finalmente a Alejandra Vargas, gracias por estar en sintonía. Un abrazo a todo ese gentío por allá. Este programa se acabó y nosotros regresamos mañana, como todos los días, de 4 a 5 de la tarde, en su programa favorito de todas las tardes radiales venezolanas. Hasta mañana. Por hoy termina Y así nos va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y así nos va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Envíos tu